Feliz sábado, hermanos. Me da mucho gusto verles y me da mucho gusto saber que alguien en estos momentos está viendo este repaso de escuela sabática. Y quiero invitarlos a todos a hacer una oración a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, confiamos en la promesa que nos has dado de estar con nosotros, Señor. Y te rogamos que hables a cada una de nuestras mentes, a cada uno de nuestros corazones. Te suplicamos que seamos todos llenos de tu Santo y Divino Espíritu para hablar y escuchar lo que tú deseas, lo que tú quieres, como tú quieres. Gracias. Gracias por todas las bendiciones, Señor. Ayúdanos a estar atentos y a dejar los problemas, las necesidades terrenales a un lado, para que solamente podamos confiar y esperar en ese mensaje que tú ya tienes preparado para cada uno. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hace ya algún tiempo, hermanos, me tocaba viajar mucho y había un mensaje que siempre escuchaba en la central, donde los camiones normalmente se paran. Tal vez ustedes algún día escucharon aquel mensaje que se utilizaba, no sé si todavía, pero el mensaje era así. Pasajeros con destino a la Ciudad de México, favor de abordar la unidad 525, que se encuentra en el andén número 10. ¿Qué rescatamos de ahí? Pasajeros con destino a la Ciudad de México. Todos los pasajeros que iban a abordar esa unidad en ese andén estaban destinados a ¿qué? A llegar a la Ciudad de México. Los operadores, personas muy capacitadas, que ya tenían señalada una ruta. Esa ruta no la podían cambiar. Aquellos pasajeros que abordaban esa unidad por las indicaciones dadas tenían la libertad de que si a medio camino querían bajarse, le decían al chofer, yo quiero bajar aquí, y entonces el chofer, bueno, les bajaba. Tenían esa libertad, pero si eso llegara a pasar con un pasajero, ya no iban a llegar a su destino. Hermanos, creo que con esto ya avanzamos. Y la pregunta es, ¿alguien de ustedes tiene aún problemas para entender lo que se conoce como predestinación bíblica? Con toda honestidad. Bien. ¿Alguien de ustedes tiene problemas para entender lo que es el libre albedrío? Les voy a hablar de libre albedrío con otra frase. Libertad para elegir. El ejemplo que les puse hace un momento, todos estaban destinados a llegar a la Ciudad de México, pero todos tenían algo que se llama libertad de elegir. Y entonces si alguien elegía no llegar a la Ciudad de México, no llegar a su destino, pues simplemente se bajaba de la unidad. Adelante, hermana. Ok. Ok, perfecto. El libre albedrío es la libertad que Dios nos da de elegirlo o rechazarlo. El libre albedrío es la libertad que Dios nos da de llegar a ese destino que ya Dios nos ha dado
o no llega. La base del libre albedrío es algo que ustedes y yo estamos estudiando, que se llama el amor de Dios. Solamente por medio del amor de Dios se puede conceder a alguien lo que es el libre albedrío. Les pongo un ejemplo relacionado con el libre albedrío. Resulta que lejos de aquí hay un matrimonio, existe un matrimonio, donde la esposa le es fiel al esposo. Hay un matrimonio lejos de aquí donde la esposa le es fiel al esposo. Y resulta que una de las cosas que hace el esposo cada mañana cuando sale a trabajar, le cierra a su esposa la puerta para que no salga. Hermanos, ¿qué pasa ahí? A veces me perdieron. ¿Hay libre albedrío? No, no hay libertad. ¿Sí? ¿Podríamos considerar que en este ejemplo que les doy, el esposo ama a la esposa? Si la amara, ¿cómo tendría que actuar él? Dejar la puerta abierta para que ella eligiera ser fiel o no. Este es un problema de los celosos. Casi siempre tratan de no dar la libertad a la esposa. Hay una inseguridad grande, hermanos, en los celosos. Hay una inseguridad muy grande. Porque si tuvieran seguridad, pues le darían toda la libertad a la esposa. No sé, hermanos, sinceramente, si un hombre celoso, cuando restringe a la esposa de la libertad, no sé si esté tranquilo. No sé si esté seguro que la esposa no le hace infiel. No sé si me hago entender, no sé si la pregunta se entiende. ¿Por qué? Bien. Si yo soy esposo de alguien y siempre la tengo restringida, siempre le cierro la puerta, mi pregunta que debería de hacerme, bueno, ¿mi esposa me es fiel porque me ama o mi esposa es fiel porque no le queda otra opción? Solamente cuando tú le das enteramente libertad, te vas a dar cuenta si realmente te hace fiel porque te ama. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ok. Hermana, no sé si le contesté su pregunta. Ajá. Funcionaría sobre los dos caminos del bien y del mal, el bien que ofrece Dios y el bien que ofrece Satanás. Deuteronomio 30:19, allí nos da un ejemplo donde dice que a los cielos y a la tierra, dice, pongo por testigo hoy en contra de vosotros, pongo la bendición y la maldición, dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces allí nos está mostrando un lado del bien y otro lado del mal. Ahí podemos decidir cuál es el que nosotros elegimos. Ok, gracias. Hay algunas actividades que Dios hace a nivel general. Se encuentran en los primeros 5 libros de la Biblia en forma especial. Escuchémoslas, hermanos. Dios habla. Dios enseña. Dios corrige. Y Dios paga. Y habló Dios todas esas palabras diciendo, ¿se acuerdan? Éxodo 20, versículo 1. Dios habla, Dios enseña, Deuteronomio 6, del 1 en adelante. Dios corrige. Mira, si haces eso, te va a pasar esto. Si no lo haces, te va a pasar esto. Y Dios paga. Gálatas 6:7
Ajá, así es. Entonces, estas actividades que Dios realiza es por algunas características que tiene Dios. Número uno, Dios es amor. Voy para allá, hermano. Dios es amor. ¿Sí? Dios desea que cuando Él llama, tú le obedezcas, yo le obedezca por amor. Pero si hay alguien que no le obedece por amor, entonces van a venir consecuencias. Hermana, si me permite un momento, porque luego se me va a olvidar la idea. Cuando Dios habla y Dios llama, y entonces tú y yo contestamos con amor, tenemos ese amor para Dios. Ahora hay algo que sale que se llama la providencia de Dios para llevarte al lugar destinado por Él para hacer de ti de acuerdo a sus planes. Pero si tú y yo no obedecemos a lo que Dios nos está diciendo, a las instrucciones que nos está dando, entonces van a venir problemas para con nosotros. Al venir problemas para con nosotros, vamos a clamar a Dios. ¿Sí? Dios va a corregir. Cuando Dios corrige, entonces ahora nosotros vamos a retomar el camino. Si nosotros rehusamos corregirnos, volvemos otra vez a hacerlo de antes como Faraón, que cuando se sentía en problemas decía sí, pero cuando se le acababan los problemas decía no. Finalmente Dios va a pagar. Ojo, no de acuerdo a los planes de Dios, sino de acuerdo a nuestras elecciones. Hermano, los enredé. ¿Sí? De acuerdo a nuestras elecciones. Ok. Hermana, contesto su pregunta. Debiéramos de preguntarnos a veces, ¿por qué no amamos a Dios? Respuesta número uno, porque no le conocemos. ¿Qué puedo hacer yo para amar a Dios? Número uno, relacionarme con Él. Número dos, algo no menos importante, obedecer lo que Él me diga. Hermanos, hay un poder como no tenemos una idea. Cómo el hijo llega a amar a su papá cuando le obedece. Y no tenemos una idea, bueno, yo al menos no tengo idea, cómo es que el hijo llega a odiar a su papá cuando el hijo no es obediente. No sé cómo llega ese poder aquí en la tierra hablando. Bueno, delante de Dios pasa lo mismo. Cuando tú obedeces a Dios en algo pequeño, ¿sí? Y luego Dios te dice, haz esto, es un poco más grande, y luego Dios te manda allá y tú vas, y luego Dios te dice, mira, no deja de hacer esto y tú lo dejas de hacer. Hermanos, cuando vemos ese proceso, ahora te das cuenta que ahora que tú no amabas a Dios, ahora tú amas a Dios. La única explicación que yo he encontrado en cuanto a esto es que cuando tú escuchas la voz de Dios y te dice haz esto y tú le obedeces, ya te estás relacionando con Él. Y cuando esto lo haces 5, 10, 15, 20 veces a por día, resulta que ahora tú te das cuenta que tú estás trabajando ¿con quién? Con Dios. Resulta que ahora te das cuenta que tú estás cerca de Dios, que Dios está cerca de ti y que es tu compañero. Y más de una vez, cuando tenemos esta experiencia del compañerismo, ¿qué pasa entre ambos? ¿No surge un afecto? ¿No surge un cariño a veces?
un apego, como hemos estado hablando los viernes. ¿Sí? Entonces, tal vez esa es la razón, hermanos, por la que a veces no amamos a Dios, porque no le obedecemos. Y queremos obedecer a Dios solamente en aquellas cosas que Dios está de acuerdo con nosotros. Pero si nosotros vemos algo diferente a Dios, no, ahí no le obedecemos. La primera vez, hermanos, que tú haces algo desagradable en un trabajo, tal vez lo hagas sin motivación, sin saber lo que estás haciendo. Pero a medida que tienes que hacer diariamente esta tarea, llega el momento que esa tarea, que antes tú tal vez aborrecías, ahora es una tarea que te gusta. Así pasa en los caminos de Dios. Camina con Él, obedécele. Y algo más que he pensado en cuanto a esto, es que Dios en su misericordia, cuando te ve que estás cerca de Él, cuando te ve que eres obediente, entonces te da el regalo que dice: ahora de ahí en adelante vas a amar. Así es como hemos concebido esto, hermana Angélica. ¿Puede ver otras ideas? No puede generar amor. Ah, totalmente de acuerdo, hermana. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. El amor es un regalo de Dios. ¿Sí? El arrepentimiento es algo que el hombre no puede generar, es un regalo de Dios. La fe es algo que el hombre no puede generar, no puede fabricar, sino son regalos de Dios, son dones de Dios. Eso la Escritura lo dice en toda la Biblia, son regalos de Dios. ¿Sí? Y ahora, hermanos, creo que la parte más importante a su pregunta es, bueno, si yo me doy cuenta que no amo a Dios, debo de ir de rodillas, hermano, y decirle a Dios: Señor, tengo un problema. ¿Sabes qué, Señor? No te amo. Ayúdame. Es mejor que tú o yo le digamos esto a Dios, a que le digas tú a Dios: Señor, cómo te amo. Y que sea mentira. Hermanos, a veces resulta esto, y se los digo solamente como ejemplo que sucede aquí en la tierra. Resulta que alguien ve a alguien, jóvenes, alguien ve a alguien, les platicaba la historia de que sucede lo que sucedió en tiempos de escuela donde yo estuve, ¿no? Un muchacho se fijó en una compañera como para que fuera su novia. Y entonces resulta que la muchacha no tenía el menor gusto para con él, el menor interés, pero aquel siguió. Entonces llegó el momento que ese amor que sentía él por ella engendró amor en ella también. El amor engendra amor. Y nosotros le amamos a él. ¿Qué más dice el texto? Y ahí está algo que la Escritura nos deja claro. Hermanos, si tenemos que rescatar algo de esto, platiquemos con Dios. Señor, tengo este problema. Y estamos totalmente de acuerdo, hermanos, el amor no es nuestro, no es de humanos, el amor es de Dios. De tal forma que Dios es amor. Semanas atrás lo estamos viendo esto. Bien, hermanos, ¿tuvieron alguna situación que no hayamos entendido en la lección? Que podamos ayudar ahorita o con alguna investigación. Habla del libre albedrío. Creo que todos entendemos lo que es el libre albedrío. Tú eres libre. Tú eres libre, hermanos. Y disculpen que estemos dando énfasis a esto, lo hicimos ayer. Y ya el hermano también, uno de nuestros hermanos también lo ha estado haciendo, hermanos, y lo vamos a hacer nuevamente esto porque es demasiado, muy importante y está relacionado con la lección. Yasmín, en las redes sociales se está
diciendo, se está preguntando si estás de acuerdo en que en todas las iglesias se obligue a tener la Biblia, o se lleve la Biblia, se lea la Biblia. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Está bien? ¿Está mal? Pues es que como usted lo acaba de mencionar, existe el libre Bueno, ¿está bien o albedrío. está mal? Yo digo que está mal. Está mal, dice Yasmín. ¿Sí? ¿Qué dice por ahí la hermana Belina? ¿Está bien o está mal? En todas las iglesias el plan es que se lea la Biblia. Pero todas las escuelas, gracias. Sí, usted dijo que se quería obligar, ¿sí? Hay libre albedrío. Bueno, Y- entonces, y, ¿está bien o está mal, hermana? pues está bien. Está bien que en Está todas las, bien. escuelas se lea la Biblia. La hermana dice que sí. Cuando le llegue ese mensaje a usted, usted va a poner que sí. La pregunta es así, hermanos, miren. ¿Estás tú de acuerdo en que en todas las escuelas se lea la Biblia? Esa es la pregunta. ¿Su respuesta cuál sería? Que sí. Angélica, No sabría saber discernir entre el bien y el mal sobre pero la pregunta es las así, hermana, escuelas. la pregunta es así. ¿Estás tú de acuerdo que en todas las escuelas se lea la Biblia? Pues ese fue el plan de que de que las escuelas ¿Estás tú de obtuvieran, acuerdo en que sí, esto sea así o no? sí, estoy de acuerdo. Ok. ¿Qué dice Abraham? No estoy de acuerdo. ¿Tú no estás de acuerdo? No. Ok. Ah, ya lo hicimos ayer, pero bueno, otra vez lo vamos a hacer. Carmen, ¿usted qué dice? Que no está de acuerdo, Que no Carmen. estoy de acuerdo que haya Biblias en las escuelas. Sí. Pati. No está de acuerdo, Pati. Cristina. No está de acuerdo. Sí. Hermanos, aquí hubo personas que dijeron que sí y otras que no. Y vuelvo a decir, disculpen, porque esto lo hemos estado manejando. Todas aquellas personas, hermanos, que podemos decir que sí estamos de acuerdo, es porque no analizamos el trasfondo. Y esto ya el hermano ya lo explicó bastante bien. En el trasfondo de esto, en el asiento de esto, en la base de esto, hay un ataque ¿para qué? Para la libertad, para el libre albedrío. Hay un ataque para la libertad. Ahora, es un libre albedrío que tenemos los cristianos de poder elegir una cosa u otra, poder elegir o rechazar a Dios. Pero es un libre albedrío que también tienen las demás personas que no creen en Dios. Entonces, no podemos atentar contra la libertad simplemente porque está de acuerdo con nosotros o estamos de nosotros con esta pregunta. ¿Me hago entender? ¿Sí? En el momento que nosotros digamos sí, que casi siempre la mayoría de gente, hermanos, lo hace sin pensarlo, en ese momento estamos atentando contra la libertad y estamos dando alas para que más adelante la libertad no se la quiten solamente a aquellos, sino a nosotros. Estamos atentando para que las cosas no se hagan por amor, sino se hagan por obligación. La iglesia falsa normalmente ha utilizado como último recurso ¿qué? La fuerza. La fuerza. Y esto delante de Dios no es lo correcto. ¿Entendieron la palabra providencia? Providencia es el término utilizado para describir la acción de Dios en el mundo. Esa es la providencia. Es el término utilizado para describir la acción en el mundo. La forma en que pensamos acerca de la providencia de Dios marca una gran diferencia en cómo nos relacionamos con Él y con los demás, y en cómo pensamos acerca del problema del mal. Creo que ya entendimos de tiempo atrás, creo yo, lo que es la predestinación, que ya lo mencionamos también aquí en esta mañana.
Pero quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Cómo es que la gente entiende la predestinación? Allá afuera sin conocer las cosas, ¿cómo es que la entiende? Ah, así es. Así es. ¿Sí? La predestinación, como la entiende la gente de afuera, es que unos ya nacieron para salvación y otros para perdición. ¿Fue esto lo que dijiste ahora? Bien. Ahora, hermanos, miren. Si tú te encuentras con una persona que tiene esta idea, ¿qué texto le podrías mencionar que echa por tierra esta forma de pensar? ¿Qué texto podrías mencionar? Porque quiero decirte que hay mucha gente que piensa así, ¿eh? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos se salven. No, para que todo aquel el que cree. Este texto echa por tierra esta falsa idea. Esta falsa idea. Y ahora, déjame decirte algo, que esta idea que hay en muchísima gente, hermanos, y yo espero, con todo el corazón lo digo, que no exista esa idea en ti, muy dentro de ti. Pero la predestinación, como el mundo la ve, dice a veces así: hay muchas guerras. ¿Y sabes cuál es la razón por la que hay muchas guerras? Porque ya la Biblia lo dice. ¿A quién le están echando la culpa? A la palabra de Dios. ¿Es correcto? ¿Qué es lo que sucede ahí? Número 1, Dios conoce el fin desde el principio. Dios conocía hace 2000 años lo que está pasando ahorita. Y en base a ese conocimiento nos dijo: miren, voy a hacer llamados a la gente no va a reaccionar de una forma positiva y entonces van a venir consecuencias. Como consecuencias, pues van a venir guerras. Y por eso las escribe ahí o manda que se escriban ahí. ¿Me hago entender, hermano? Y miren, a veces nosotros con buenas intenciones, pero damos alas para que estas ideas se extiendan. Porque algunos de nosotros, como adventistas o como conocedores un poquito de la Biblia, de la segunda venida de Cristo, decimos así: oye, hay guerras en tal lado. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes por qué están las guerras? Porque Cristo va a venir. Hermano, si esto no es así, mucha gente va a pensar: pues mejor fuera que Cristo no viniera, para que no hubiera qué. Me hago entender, hermanos, cómo estas falsas ideas y estas falsas formas de decir las cosas a veces hace que la gente le tenga a la Biblia y a la palabra de Dios cierto rechazo, cierto miedo, cierta desconfianza. No, hermanos, cuando Dios da las profecías ahí, es porque Él conoce el fin desde el principio y no porque Él lo haya determinado: esto va a pasar, esto porque yo digo. No, nada de eso. Hermanos, ¿me hago entender? Adelante, por favor. Sí, ¿Llevas a poner el micrófono? Dios es soberano y la gente, como ya tú estás comentando, piensa que como es soberano, Dios tiene el control de todo y que todo lo que sucede, punto y coma, sucede porque así Dios lo quiso. Así es. Y bueno, ya ustedes están comentando, bueno, que esto no es así, lo cual es correcto. Y tal vez un ejemplo para poder entender esto es si un padre le dice a un niño de 2, 3 años, mira, no te salgas para afuera porque si te sales, te vas a caer. Ahí está un escalón, mira, te vas a caer. Y entonces el niño no hace caso, no obedece y se sale. ¿Y qué pasa? Se cae. ¿Fue el papá que destinó o predestinó esto? Determinó. ¿El que determinó esto? Claro que no, sino que el padre en su sabiduría sabía que esto podía suceder. Entonces, esto sucedió
no porque el padre lo decretó, pues, o hizo que sucediera esto, sino que él sabía lo que sucedería si el niño desobedecía. Entonces, ¿de quién fue la culpa? ¿Qué fue lo que hizo que sucediera esto? La desobediencia del niño. Cuando sucede esto, entonces el padre va, lo levanta y tal vez soluciona esto, ¿verdad? Pero tuvo que pasar aquello. Entonces, en la vida pasa lo mismo. Dios dice, miran, haz esto. O mira, Dios dice, no hagas aquello, porque si haces aquello, como yo sé el fin desde el principio, yo sé que si haces esto, pues va a suceder algo malo. Entonces, con Dios pasa lo mismo. El día que me suceda algo a mí, algo equivocado, algo que no me gusta mucho, pues no debemos de culpar a Dios, ¿sí? Porque ya Dios no lo había dicho, ya no lo había advertido. No sucedió eso porque Dios lo quiso así, sino que vienen las consecuencias de nuestros actos y entonces vienen aquellas cosas que no son muy agradables para nosotros. Gracias. Decía una persona en una ocasión porque le tocó un esposo que le pegaba. Es que ese esposo me tocó. ¿Cierto? No. Totalmente errado, hermanos. Ahora, ¿quién eligió? ¿Dios o ella? Bueno, ella. Pero como Adán y Eva, siempre buscando culpables donde no están. Y hay que reconocer, bueno, nuestras faltas, hay que reconocer nuestros errores y no le echemos la culpa a Dios que no la tiene, no la tiene. Hay varios ejemplos en la Biblia, pero les menciono uno, hermanos. José. ¿Cuántas cosas le pasaron a José? Muchas. Ahora, en el capítulo 50 de Génesis, se presentan los hermanos de José. Se presentan los hermanos de José con un sentimiento de miedo. Se los leo textualmente. Se presentan los hermanos de José después de la muerte de su papá. Y entonces, con un tanto de miedo, miren cómo se le dirigen a José. Capítulo 50 del libro de Génesis, versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y miren la respuesta de José. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. De las cosas malas que nos llegan a nosotros muchas veces porque las elegimos, que no fue el caso de José, hasta donde puedo ver, pero de las cosas malas que nos suceden por nuestras malas elecciones, todavía de esas cosas malas, ¿qué hace Dios? Saca cosas buenas. Saca cosas buenas de esas cosas malas. Pero entonces no digamos, bueno, pues vamos a hacer cosas malas porque para que saque Dios cosas buenas, no, hermanos. No, también eso sería incorrecto. Adelante. Sí, bueno, las cosas malas vienen de parte del ser humano. Sí. Sí, de hecho, ahí creo que estamos tocando la parte del miércoles donde hay una voluntad divina ideal. Así es. Es la que Dios quiere, es la que Dios, Dios da pasos, Dios da instrucciones, Dios da consejos, Dios da amonestaciones, tal vez Dios da mandamientos y dice, mira, mi voluntad es que todos sean salvos. Voy a poner de ejemplo esto, ¿no? Mi voluntad es que todos sean salvos. Mira, obedece mis mandamientos, adórame, que soy el único Dios, no hay dioses fuera de mí, y muchos consejos que Dios nos da. Si todos hiciéramos esto, se haría la voluntad divina, pues facilito, de una manera bonita, de una manera correcta, de la manera ideal de Dios. Sí. Pero cuando el ser humano interpone tal vez sus gustos, sus sentimientos, su desobediencia y todo esto, bueno, ahora la voluntad ideal de Dios ya no se lleva a cabo. Tenemos que tener en cuenta que la voluntad de Dios se va a llevar a cabo, nos guste o no nos guste, queramos o no queramos, creamos o no creamos. La voluntad de Dios se va a llevar a cabo,
pero cuando la voluntad divina se entromete ahí, perdón, la voluntad humana se entromete, ahora la voluntad, voy a ponerlo así de esta manera, a la voluntad de Dios le cuesta más trabajo. ¿Me doy a entender? Ahora como en el caso de José, la voluntad divina se iba a hacer eso mismo, pero ahora vinieron trabajos, ahora vinieron sufrimientos, ahora vinieron cosas desagradables, y al final de cuenta, al cabo, se lleva la voluntad de Dios, pero con muchos trabajos. A esto es lo que la elección le llama la voluntad correctiva. Así es. La voluntad de Dios correctiva, que a lo mejor lo hemos conocido como Dios saca cosas buenas, aún de las cosas malas. El plan de Dios es que Adán y Eva fueran eternos, y toda su descendencia, que no sufrieran y que vivieran una vida eterna feliz. Pero lamentablemente, por las decisiones de ellos y las decisiones de nosotros, estamos pasando por estos 6,000 años de sufrimiento, de pecado. Pero bueno, ahora Dios viene con su voluntad correctiva y se va a llevar a cabo aquello. Lamentablemente tuvimos que pasar por sufrimientos y este mundo tan difícil que nos tocó vivir, pero que se va a llevar a cabo la voluntad de Dios al fin. Así es, hermanos. Hay una frase en el libro de Deuteronomio varias veces y en los 5 libros primeros de Moisés. La frase es, para que te vaya bien. ¿Sí la han visto ahí? Sí. Y haces esto, para que te vaya bien, para que te vaya bien, para que te vaya bien. ¿Cuál es el plan de Dios? Que te vaya bien. Pero si tú y yo no obedecemos, no hacemos conforme a lo que Dios nos dijo, entonces tal vez no nos vaya bien, nos va a ir mal, pero finalmente la voluntad de Dios se va a llevar a cabo. Se va a llevar a cabo. Alguien decía así, mira, si Dios quiere traerte a sus caminos, que tú andes en sus caminos, que seas una persona consagrada, y el problema que tienes es que te gusta mucho andar en la calle, te gusta caminar para allá y no estás quieto un momento, pues posiblemente Dios te ponga o permita que tú pierdas un pie, pierdas 2 pies, así ya no vas a poder. Pero la voluntad de Dios, finalmente, va a ser. Se va a hacer. El plan de Dios para esta tierra es la salvación de todos los hombres. 1 de Timoteo 2, 4 y 5. Dice que Él quiere la salvación para todos. Para todos. Y hay muchos textos que así dice, San Juan 3:16, ¿no? Quiere la salvación para todos, pero el asunto son nuestras elecciones, lo que elegimos, lo que no elegimos, ¿sí? Cuando llega la voluntad de Dios en una forma correctiva, hermanos, muchas de las veces eso nos va a costar. Eso nos va a costar lágrimas, eso nos va a costar sufrimientos, que el plan de Dios era que evitarlos. Ya se mencionaba la voluntad ideal de Dios. Mira, vive así. ¿Eres niño? Vive así. ¿Eres joven? Vive así. ¿Eres adulto? Vive así. ¿Eres soltero? Vive así. ¿Eres casado? Vive así. ¿Eres casada? Vive así. ¿Cuál es el problema, hermano? Nuestras malas elecciones, nuestras malas decisiones. Y más de una vez he escuchado a alguien que dice, ay, ¿por qué Dios no nos hizo máquinas? ¡Qué cobardía! ¡Qué cobardía! Ahora, si una persona dice, ¿por qué Dios no nos hizo máquinas? Con eso está diciendo, yo quisiera que mis hijos fueran máquinas. Y eso es mentira, porque a ninguna mamá, a ningún papá le gustaría tener máquinas. Porque el niño se agrada cuando está con el papá se agrada cuando están compartiendo el amor, ¿sí? Ese cariño, ese apego, ese compañerismo. Entonces, bueno, son las cosas bonitas que Dios quiere enseñarnos. ¿Alguien iba a hablar? Sí, de hecho, en la parte creo que es del martes, donde dice que Dios es todopoderoso, Ajá. lunes, perdón, a veces también la gente creemos que como Dios es todopoderoso, Dios hace lo que le plazca. Así es. ¿Sí? Ya sabemos que para Dios nada es imposible, es verdad, pero aún debemos de entender que para Dios, aunque todo le es posible, Dios no hace cosas, no porque no pueda hacerlas,
sino porque moralmente para él mismo no es correcto hacer aquellas cosas. Por ejemplo, Así es. una de estas cosas es el amor de sus criaturas. Dios puede hacer, Dios tiene el poder de ordenar, con solo decirlo, que todas sus criaturas, incluido el ser humano, lo amen. Pero sería un amor forzado, sería un amor obligado, ¿verdad? Y pues a Dios no le gustaría, es más, como ya bien dijiste, ¿a qué padre nos gustaría que un hijo nos amara de una manera obligada? Yo creo que a nadie. Entonces, aunque para Dios todo es posible, hay cosas que Dios no puede hacer, no porque no pueda, sino porque no es correcto delante de Él hacer estas cosas. Y en la cruz podemos ver claro la libertad de expresión, volviendo a lo mismo, la libertad de elección, ¿sí? Dios en su sabiduría, Dios todo lo sabe, aún antes de que Lucifer pecara, aún antes de que el ser humano pecara, miles o cientos de miles de años atrás, Dios ya sabía que si creaba a Lucifer, él se iba a rebelar. Dios ya sabía que si creaba al ser humano, el ser humano se iba a rebelar. Y que si hacía esto, pues iba a tener que morir Jesucristo. Bien, para la mente humana pudiéramos haber dicho, pues mejor no hubiera creado para evitarse esto. Pero en su justicia y en su amor, aún sabiendo que iba a hacer esto, decide crearlos por no quitarles su libertad de elegir. Y esa libertad, hermanos, está en base a ese amor. Y hay una pregunta que tal vez algún día alguien te haga. ¿Puede Dios dejar de amarnos? Es todopoderoso, pero no puede dejar de amarnos. Porque Dios es amor. Sería negarse a sí mismo o él mismo, ¿no? Hermanos, creo que estos dos términos tienen mucha amplitud dentro del terreno cristiano, dentro de nuestra iglesia, y tienen una amplitud muy distorsionada, muy amplia allá afuera. Por eso es bueno que los entendamos bien, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Me estoy refiriendo, bueno, a lo que es libre albedrío, me estoy refiriendo a lo que es la providencia de Dios, me estoy refiriendo a la predestinación, que una cosa es la predestinación bíblica y otra muy, pero muy diferente, lo que es la predestinación como la gente lo ve. Alguien por eso ya no quiere hacer nada, porque dice, no, si yo estoy destinado, ¿ya qué caso tiene? Es más, si Dios ya me destinó para que yo me salvara, pues ¿para qué leo la Biblia? Y si Dios me destinó para que yo me perdiera, pues ¿para qué leo la Biblia? Hermanos, son pensamientos que el enemigo pone en la mente a veces, pero que no es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos, lo que tú y yo pensemos, y a veces metas que nos hacemos. Aquí, relacionado con lo que hace rato nuestra hermana decía, amar a Dios. Hay varios textos ahí, por ejemplo, Deuteronomio 6, 4 y 5, que dice, ¿qué enseñan estos textos sobre la realidad del libre albedrío? Bueno, va relacionado también con el libre albedrío. El mandamiento más importante, amar a Dios, demuestra que Él desea que todos lo amen. Sin embargo, no todos aman a Dios. ¿Por qué entonces Dios simplemente no hace que todos lo amen? Ya lo comentó nuestro hermano. De nuevo, porque el amor, para ser amor, debe brotar libremente del corazón. Y eso es algo que se va a dar cuando tú y yo nos acerquemos a Dios, como Dios espera que lo hagamos. Hermanos, el amor se va a dar. Hubo en el pasado personas que vivieron en el mundo, hicieron muchas atrocidades, no conocían a Dios, se acercaron a Dios y entonces nació en ellos un amor muy, pero muy grande, que estuvieron dispuestos no solamente a ir a las cárceles, sino aún a la muerte, por amor a Dios. Tal fue el caso de Pablo, ¿sí? Tal fue el caso de muchos reformadores, tal fue el caso de muchísima gente que tal vez solamente Dios conoce, porque nosotros solamente hemos escuchado de muchas personas, pero pues no las conocemos ni por nombre, no conocemos en qué tiempo vivieron, pero sabemos y estamos seguros que existieron y van a existir. Hay un mandamiento que el Señor Jesús lo dice, amarás al Señor con todo, ¿qué?
con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta, hermanos, es, ¿Dios puede mandar a hacer algo que fuera imposible? No. ¿Cómo es posible esto? Bueno, acércate a Dios, obedécele a Dios, habla con Dios, y entonces tú vas a llegar a ser una de estas personas. ¿Se entendió lo que es la voluntad divina ideal y la correctiva? Bien. Después, cuando llega la correctiva, hermanos, y nosotros, vuelvo a repetir esto, regresamos otra vez a nuestras andadas, regresamos una y otra y muchas veces, pues después viene la paga de Dios. Ahora, la paga de Dios no es de acuerdo a su justicia, la paga de Dios es de acuerdo a tus elecciones. Siguen las malas elecciones. Hermanos, este es un problema que a veces tenemos y decimos así, nos pasó una vez, nos pasó otra vez, y otra vez, y nosotros seguimos igual. Alguien lo meten a la cárcel porque le gusta deber dinero, ¿sí? Pero apenas llega de la cárcel, ¿y qué pasa? Otra vez empieza con lo mismo. Alguien lo meten a la cárcel porque le gusta robar, lo meten un mes, 2, 3 meses, un año, pero sale de la cárcel, ¿y qué pasa? La cárcel fue para su corrección, fue para que dejara de hacer aquello, pero en cuanto se siente libre, hermanos, empieza otra vez a tomar malas decisiones, malas decisiones, malas decisiones. ¿Hay algún comentario hasta aquí? ¿Algo que no se haya entendido, hermanos? El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre por causa del poder seductor del apóstata. Dios, escuchen esto, hermanos, que es la parte importante a lo mejor. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo su provisión para enfrentar la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, si no hay algún comentario, creo que lo importante es que haya quedado en nuestra mente de una manera clara qué es el libre albedrío, qué es la predestinación, ¿sí? Qué es la providencia de Dios, ¿sí? Cómo es que tú puedes llegar a amar a Dios. Espero que estos puntos tan importantes pues queden claros para una mayor preparación tuya, para que puedas ayudar a la gente y de una manera muy especial para la honra y gloria de Dios. Que Dios nos bendiga a todos y nos ayude, hermanos, a que colaboremos con Dios para que su voluntad ideal sea una realidad en nuestras vidas.